Open the window, Luther. Siempre me había encantado el pequeño y pintoresco pueblo de Miller's Crossing. Un típico pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía y la delincuencia era prácticamente inexistente. Así que cuando heredé la vieja casa victoriana de mi abuela, en las afueras del pueblo, me emocioné. Mi abuela había fallecido hacía unos meses, dejando atrás toda una casa llena de muebles antiguos y cachivaches polvorientos. Decidí mudarme temporalmente para ordenar sus pertenencias y cambiar de aires. Los primeros días fueron tranquilos. Pasé la mayor parte del tiempo limpiando, organizando y, de vez en cuando, charlando con los amables vecinos que se pasaban por allí para dar el pésame y compartir historias sobre mi abuela. No fue hasta la cuarta noche cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Empezó con los golpes. Estaba en la cama, a punto de dormirme, cuando oí unos golpes suaves y rítmicos procedentes del piso de abajo. Al principio, pensé que se trataba del asentamiento de la vieja casa, pero los golpes eran demasiado deliberados y seguían un patrón demasiado marcado para ser crujidos aleatorios. Me levanté, cogí la linterna que tenía en la mesilla de noche y bajé las escaleras con cautela. Los golpes continuaron, resonando en los pasillos vacíos. Parecía proceder del sótano. Dudé al subir las escaleras del sótano, con el haz de la linterna temblando ligeramente en mi mano. Respiré hondo y bajé, un escalón chirriante a la vez. Pero cuando llegué abajo, los golpes cesaron. Recorrí el sótano con la linterna, iluminando estanterías polvorientas y muebles cubiertos de telarañas, pero no vi nada fuera de lo normal. Me encogí de hombros, creí que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada y me volví a la cama. A la mañana siguiente, encontré algo extraño. En la cocina, sobre la mesita donde mi abuela solía desayunar, había un viejo diario encuadernado en cuero. No recordaba haberlo visto antes. Me picó la curiosidad y lo abrí. El diario pertenecía a mi abuela. Detallaba su vida en Miller's Crossing, pero hacia el final, las anotaciones se volvieron cada vez más erráticas y paranoicas. Decía que oía ruidos extraños por la noche, que se sentía vigilada y que había algo a lo que solo se refería como el vigilante. La última entrada me produjo escalofríos. El vigilante viene a por mí. Llama para avisarme, para hacerme saber que está cerca. Temo que se me esté acabando el tiempo. Esa noche, los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez, era más fuerte, más insistente. Seguí el sonido hasta el sótano una vez más, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Al llegar al último escalón, la linterna parpadeó y se apagó, sumiéndome en la oscuridad. Me entró el pánico y busqué a tientas el teléfono para encender la luz. Cuando por fin conseguí encenderla, lo vi. Una figura estaba de pie en la esquina más alejada del sótano, apenas visible en la penumbra. Era alta y delgada, y sus ojos brillaban débilmente. Los golpes se reanudaron, cada vez más fuertes y rápidos, y la figura empezó a avanzar hacia mí. Subí las escaleras dando un portazo. Seguía oyendo los golpes, ahora acompañados de un gruñido bajo y gutural. Aquella noche no dormí nada, con las palabras de mi abuela resonando en mi mente. El vigilante viene a por mí. Al día siguiente, recogí mis cosas y abandoné Miller's Crossing. Jurando no volver jamás. No sé qué era el vigilante ni por qué perseguía a mi abuela, pero no podía quitarme la sensación de que seguía ahí fuera, en algún lugar, esperando. A día de hoy, a veces me despierto en mitad de la noche con el sonido de unos golpes y me pregunto si el vigilante me habrá encontrado por fin. Después de dejar Miller's Crossing, pensé que podría dejar atrás al vigilante. Volví a la ciudad, alquilé un pequeño apartamento e intenté dejar atrás el pasado. La vida volvió a la normalidad, o al menos a lo más normal que podía ser después de semejante calvario. Pero los golpes nunca me abandonaron del todo. Venían esporádicamente, siempre de noche, siempre cuando estaba sola. Pasaron los meses y empecé a creer que todo estaba en mi cabeza. Incluso empecé a ver a un terapeuta, que me aseguró que los traumas podían manifestarse de formas extrañas. Empezaba a sentirme más tranquila, a pensar que tal vez, solo tal vez, podría seguir adelante. Entonces, una noche, recibí un paquete por correo.
No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una letra pulcra y anticuada. Dudé antes de abrirlo, una sensación de temor se apoderó de mí. Dentro del paquete había una vieja fotografía de mi abuela delante de la casa de Miller's Crossing, con un bebé en brazos. Reconocí al bebé como yo misma. Adjunta a la foto había una nota que decía: no puedes escapar de lo que llevas en la sangre. Dejé caer la foto y di un paso atrás, con la mente acelerada. ¿Cómo podía alguien saber lo del vigilante? Mi abuela nunca había hablado de ello con nadie, y yo me había guardado mis propias experiencias para mí misma. Aquella noche volvieron los golpes, más fuertes y persistentes que nunca. Parecía venir de todas partes, resonando por todo el apartamento. Intenté ignorarlo, convencerme de que eran imaginaciones mías, pero el sonido era inconfundible. Luego vinieron los gruñidos. No podía quedarme en mi apartamento. Cogí solo las llaves y el teléfono y huí, conduciendo sin rumbo por la ciudad hasta que acabé en una cafetería abierta a las 24 horas. Me senté allí, bebiendo café e intentando calmar los nervios, hasta que salió el sol. Durante los días siguientes, investigué todo lo que pude sobre el vigilante. Busqué en los archivos de la ciudad, en páginas web de folclore y en cualquier cosa que pudiera darme una pista. Una noche, en las profundidades de un oscuro foro, encontré un mensaje de alguien de un pueblo vecino que describía una entidad similar a una figura alta y delgada que golpeaba y gruñía, atormentando a su familia durante generaciones. Desesperada, me puse en contacto con la autora, una mujer llamada Evelyn. Nos encontramos en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Parecía cansada, como si no hubiera dormido en años. Me escuchó contar mis experiencias y asintió como si ya lo hubiera oído todo. No eres el primero, dijo, con voz apenas por encima de un susurro. El vigilante es una entidad antigua, ligada a ciertas líneas de sangre. Una vez que te encuentra, nunca te abandona. ¿Hay alguna forma de detenerlo? Pregunté, con la voz temblorosa. Hay formas de mantenerlo a raya, respondió. Símbolos, rituales, protecciones transmitidas de generación en generación. Pero una vez que se adhiere a tu linaje, siempre vuelve. Evelyn me mostró una serie de símbolos protectores y me explicó un ritual que su familia utilizaba para mantener alejado al vigilante. Le di las gracias y me marché, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Aquella noche realicé el ritual y coloqué los símbolos alrededor de mi apartamento. Los golpes no se produjeron y, por primera vez en meses, dormí en paz. Pero la paz fue efímera. Una semana después, encontré una nueva nota en la mesa de la cocina que rezaba: no puedes esconderte para siempre. Entonces me di cuenta de que no podía huir del vigilante. Siempre me encontraría, fuera donde fuera o hiciera lo que hiciera. Mi única esperanza era aprender más, encontrar una manera de romper la maldición que había perseguido a mi familia durante generaciones. Y así, regresé a Miller's Crossing, a la vieja casa victoriana y a los secretos que guardaba. Tenía que enfrentarme al vigilante, descubrir la verdad que mi abuela había ocultado también. Porque si no lo hacía, sabía que nunca sería libre. Volver a Miller's Crossing fue como volver a una pesadilla. La vieja casa victoriana se alzaba siniestra al final de la calle, con sus ventanas oscuras y sin vida. Aparqué el coche y me quedé mirándola un largo rato, reuniendo valor para entrar. Los símbolos y rituales protectores que Evelyn me había enseñado eran mi única defensa contra el vigilante, y me aferré a ellos como a un salvavidas. La casa olía a polvo y podredumbre, como si hubiera estado abandonada durante años en lugar de meses. Me dirigí al sótano, el aire se volvía más frío a cada paso. La puerta crujió al abrirla y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El sótano estaba tal como lo había dejado, lleno de muebles viejos y cajas con las pertenencias de mi abuela. Coloqué velas alrededor de la habitación y dispuse los símbolos protectores en círculo. Empecé el ritual, cantando las palabras que Evelyn me había enseñado. El aire se volvió pesado y sentí una presencia que me observaba desde las sombras. Los golpes comenzaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes, más insistentes, más exigentes. Cuando terminé el ritual, las velas parpadearon y se apagaron.
La habitación se sumió en la oscuridad y oí los gruñidos, más cerca que nunca. Mi linterna parpadeó y lo vi el vigilante, de pie en el borde del círculo. Sus ojos brillaban con una luz malévola, y su forma parecía cambiar y vacilar. No puedes desterrarme, siseó, y su voz resonó en mi mente. Estoy ligado a tu sangre. Siempre te encontraré. Haciendo acopio de todo mi valor, di un paso al frente, mostrando los símbolos. ¿Qué quieres? Pregunté. El vigilante hizo una pausa, como si estuviera considerando mi pregunta. Eres portadora de una maldición, heredada de tu familia. Tu abuela intentó ocultarla, pero no lo consiguió. La maldición está ligada a esta casa, a la tierra en la que se encuentra. Para romperla, debes comprender su origen. Con eso, la figura desapareció, dejándome solo en la oscuridad. Sabía lo que tenía que hacer. Pasé los días siguientes revisando los diarios de mi abuela y los registros de la ciudad, reconstruyendo la historia de la casa y de mi familia. Descubrí que el terreno había pertenecido a un hombre llamado Jonathan Miller, uno de los fundadores del pueblo. Fue acusado de brujería y ejecutado a finales del siglo XVII, maldiciendo la tierra y a todos los que vivían en ella con su último aliento. Mis antepasados, sin saberlo, habían construido su hogar sobre el terreno maldito, y el vigilante era la manifestación de esa maldición. Armado con este conocimiento, busqué a Evelyn una vez más. Juntos, ideamos un plan para levantar la maldición. Requería un ritual poderoso, uno que rompería el vínculo entre el vigilante y mi línea de sangre. Era arriesgado, pero era mi única esperanza. Preparamos todo en el sótano de la vieja casa, colocando una intrincada serie de símbolos y velas. Al caer la noche, comenzamos el ritual. El aire se volvió pesado y la temperatura descendió. Los golpes comenzaron de nuevo, resonando por toda la casa. El vigilante apareció, con una forma más sólida que nunca. Aulló de rabia mientras recitábamos las palabras del ritual, intentando atravesar el círculo. Las velas parpadeaban salvajemente y sentí que una oleada de energía se acumulaba a nuestro alrededor. Con un último y desesperado cántico, el círculo de símbolos resplandeció y una onda expansiva de energía estalló desde el centro. El vigilante chilló y se disolvió en una nube de oscuridad, que fue absorbida por la tierra bajo la casa. El aire se aclaró y los golpes cesaron. Por primera vez, la casa se sintió en paz. La maldición había desaparecido. Evelyn y yo permanecimos un momento en silencio, asimilando lo que habíamos conseguido. Se acabó, dijo ella, con la voz llena de alivio. Asentí con la cabeza, sintiendo que se me quitaba un peso de encima. Gracias, dije, agradecido más allá de las palabras. Cuando salí de Miller's Crossing por última vez, supe que el vigilante se había ido de verdad. La pesadilla había terminado y por fin podía seguir adelante con mi vida. Pero nunca olvidaría el terror al que me había enfrentado ni la fuerza que necesité para superarlo. El pasado siempre formaría parte de mí, pero ahora, al menos, no controlaría mi futuro.